la penumbra de las ciudades medievales, donde el empedrado se cubría de lodo y el humo de los braseros impregnaba la ropa, se tejía un oficio tan antiguo como la propia civilización: la prostitución. En aquellas calles serpenteantes de París, Florencia, Londres o Sevilla, la presencia de las mujeres que ofrecían su compañía era tan constante como el tañido de las campanas que marcaban las horas canónicas. Sus siluetas, envueltas en sayas de lino teñidas con tintes modestos, se adivinaban en las esquinas, bajo los soportales, aguardando a mercaderes, soldados, clérigos disfrazados de peregrinos y nobles ansiosos de experiencias que la moral oficial condenaba. En la Francia del siglo XIII, la prostitución fue vista con una mezcla de tolerancia pragmática y repulsión moral. Las autoridades municipales comprendían que, en un mundo donde los matrimonios se concertaban más por conveniencia que por afecto, el deseo encontraba cauces imposibles de reprimir mediante simples edictos. En París se establecieron burdeles legales, conocidos como Maison de Joie, que pagaban impuestos al municipio y recibían protección a cambio. Sin embargo, la ubicación de estos establecimientos se delimitaba con cuidado. No podían hallarse cerca de iglesias ni conventos y se prefería situarlos en barrios específicos, a menudo en los alrededores de los puentes o junto a las puertas de la muralla, donde los viajeros se detenían. Allí, el trasiego constante de forasteros garantizaba a las mujeres una clientela variada y abundante. En la península italiana, ciudades como Florencia y Venecia alcanzaron un notable refinamiento en la organización de estos oficios. Aunque el auge cultural del Renacimiento intensificaría más tarde este fenómeno, ya en los siglos finales de la Edad Media existían registros detallados de cortesanas de alto rango, mujeres instruidas en música, poesía y conversación, cuya compañía era apreciada por mercaderes enriquecidos y embajadores. Su presencia contribuía de forma sutil pero constante a la circulación de ideas y modas. Mientras tanto, en los callejones cercanos al puerto, otras mujeres ejercían su trabajo de manera más precaria, sin el lustre de las cortesanas, pero con la misma necesidad urgente de subsistir. Entre ambas categorías se extendía un amplio abanico de matices que reflejaba la desigualdad social y la rigidez de un mundo donde casi nada escapaba al control de los gremios y las autoridades eclesiásticas. En Inglaterra, la regulación era igualmente contradictoria. Durante el reinado de Eduardo III se toleraron los burdeles bajo licencia, conocidos como stews, especialmente en Southwark, al otro lado del Támesis. Los propietarios de estos locales pagaban al rey un tributo que garantizaba cierta inmunidad, siempre que se cumplieran normas estrictas. Las mujeres debían someterse a revisiones de salubridad, vestir ropas distintivas y no retener a los clientes contra su voluntad. No obstante, estas reglas se aplicaban con un rigor inconstante, dependiendo de los intereses económicos de los alguaciles o del humor de los prelados. En Castilla y Aragón, la prostitución se contemplaba a través del prisma severo de la moral católica, mezclado con un cierto pragmatismo resignado. La Iglesia predicaba que el pecado de lujuria era inevitable en la sociedad humana, pero tolerar la existencia de burdeles se consideraba un mal menor frente al desorden que causaría su represión total. Así, los consejos municipales establecieron espacios permitidos, denominados mancebías, donde se concentraba la actividad y se facilitaba su vigilancia. Aquellas calles cerradas al tránsito general, al caer la noche, poseían un carácter ambiguo. Eran, a la vez, un reducto de libertinaje y un recordatorio constante de la fragilidad moral que pesaba sobre todos. La percepción del pecado impregnaba cada transacción. Los clientes acudían con la certeza de que, tras el breve alivio del deseo, vendría la penitencia. Muchos compraban indulgencias con la esperanza de mitigar la carga espiritual. La propia Iglesia, pese a su discurso intransigente, obtenía beneficios indirectos.
donaciones nacidas de conciencias atormentadas y herencias con cláusulas para sostener conventos dedicados a la redención de mujeres caídas. En un juego de apariencias, la sociedad entera participaba de esta contradicción: condenar el vicio de palabra y sostenerlo con hechos. Las trabajadoras del oficio no compartían la seguridad de quienes las juzgaban. Su jornada comenzaba al amanecer, cuando se aseaban en tinas de madera y se perfumaban con aceites baratos, intentando disimular la humedad persistente de los muros. El pan de centeno y la sopa de legumbres componían la base de su sustento diario mientras aguardaban la llegada de los primeros clientes. Algunas poseían un manto que funcionaba como símbolo profesional: un paño amarillo o un velo de color apagado cuya función era hacerlas reconocibles ante las patrullas y diferenciarlas de las mujeres consideradas honradas. Este emblema visual, lejos de protegerlas, las marcaba con un estigma que podía derivar en burlas o agresiones. En los barrios donde se levantaban los burdeles, la vida cotidiana transcurría con una rutina que, bajo la mirada de los moralistas, se teñía de escándalo y superstición. Los vecinos creían que la cercanía de aquellas casas atraía no solo el pecado, sino también la enfermedad. Era frecuente que, tras una epidemia o una plaga de origen incierto, se culpara a las mancebías y a las mujeres que allí trabajaban. El miedo al contagio se mezclaba con una fascinación morbosa. No era raro que jóvenes curiosos se apostaran junto a los portones, tratando de atisbar los rostros de las cortesanas o de escuchar fragmentos de conversación. Aunque las prácticas de higiene resultaban precarias si se comparan con los estándares actuales, ocupaban un lugar importante en su rutina. Las mujeres utilizaban infusiones de hierbas como romero o salvia para enjuagarse el cuerpo y refrescar el aliento. Algunas mantenían un pequeño ajuar con peines de madera, ungüentos contra los piojos y perfumes de calidad dudosa, importados a precios desorbitados por mercaderes genoveses. El cuidado de la apariencia era esencial para la competencia feroz que caracterizaba este medio. En ciudades italianas, donde convivían cortesanas instruidas y mujeres de origen campesino, el prestigio se labraba tanto con la belleza como con la capacidad de conversación. Una cortesana de renombre podía atraer a clientes dispuestos a pagar sumas considerables por su compañía y la discreción que ofrecía, mientras otras, relegadas a los callejones y las tabernas, apenas sobrevivían con lo indispensable. Los testimonios de la época permiten entrever la diversidad de categorías que coexistían. Había prostitutas callejeras, a menudo jóvenes que huían del hambre o de matrimonios impuestos y que se ofrecían a los transeúntes por unas pocas monedas. En un estrato distinto estaban las concubinas, mujeres que, sin llegar a contraer matrimonio legítimo, vivían bajo la protección de un hombre de cierto rango, obteniendo cierta estabilidad a cambio de fidelidad y compañía. Y en la cúspide social se hallaban las cortesanas, que combinaban el placer con el arte de la conversación refinada. Muchas sabían leer, componían versos y cultivaban un aire de misterio que aumentaba su reputación. Este escalonamiento de estatus no borraba, sin embargo, la fragilidad de su situación. Todas dependían de la voluntad de los hombres y de la tolerancia cambiante de las autoridades. La tensión entre la necesidad y el deseo, entre la supervivencia y el goce, definía su existencia. Algunos cronistas relataron con compasión que pocas mujeres elegían ese destino sin que mediara la penuria. Otras hallaban en su oficio una forma relativa de emancipación, un modo de escapar a la servidumbre doméstica o a la brutalidad de esposos violentos. No eran pocas las que, con los años, lograban reunir algún ahorro suficiente para comprar una vivienda o sostener a hijos nacidos fuera del matrimonio. Estos logros, aunque notables, no bastaban para borrar el estigma, pero ofrecían a algunas un respiro frente a la miseria más absoluta.
El papel de la Iglesia en este contexto resultaba ambiguo y cargado de contradicciones. Los predicadores lanzaban diatribas encendidas contra la lujuria, describiendo la prostitución como un abismo que arrastraba a las almas al fuego eterno. Sin embargo, los monasterios y conventos se beneficiaban de las donaciones hechas por hombres que, tras entregarse al placer, buscaban absolver su culpa. Se conocían casos de clérigos que amonestaban públicamente a las prostitutas mientras en secreto frecuentaban las mismas estancias que condenaban. Esta doble moral impregnaba sermones, ordenanzas y prácticas cotidianas. Y aunque la retórica oficial prometía la regeneración espiritual, en la práctica pocas alternativas reales se ofrecían a las mujeres que deseaban abandonar el oficio. En algunas regiones de Castilla se organizaban procesiones expiatorias donde se obligaba a las mujeres a marchar cubiertas con un velo negro, mientras la multitud las señalaba con injurias. Estos actos pretendían mostrar el triunfo de la virtud sobre el vicio, pero a menudo se convertían en un espectáculo que alimentaba la curiosidad morbosa más que la verdadera reflexión. La humillación pública cumplía también la función de recordar a todas cuál era el lugar que se les reservaba en el orden social. Pese al desprecio que despertaban, el impacto económico de la prostitución en la vida urbana era considerable. Los burdeles generaban ingresos que sostenían a taberneros, prestamistas, vendedores de vino y mercaderes de telas. Los impuestos recaudados con su actividad ayudaban a financiar murallas, fuentes y hospitales. Incluso las autoridades que proclamaban su repulsa comprendían que cerrarlos por completo traería más desorden que beneficio. Así, en la práctica, el oficio se mantenía bajo vigilancia constante, convertido en un engranaje que alimentaba la economía de las ciudades medievales. Los documentos judiciales conservan el rastro de algunas figuras cuyas historias trascendieron su época. En Venecia, una cortesana conocida como Verónica Franco alcanzó notoriedad por su talento para la poesía y por mantener correspondencia con eruditos y diplomáticos. Aunque su trayectoria pertenece ya al Renacimiento, su figura ilustra la ambigüedad de un oficio que combinaba la deshonra pública con un poder sutil sobre quienes la rodeaban. Conviene subrayar que casos como el suyo resultaban excepcionales y corresponden a un momento posterior al periodo medieval estricto. A medida que avanzaba la Baja Edad Media, la preocupación por las enfermedades se intensificó y envolvió la prostitución en un halo todavía más oscuro. El miedo a la transmisión de males cuyas causas se ignoraban y cuyos síntomas desfiguraban el cuerpo alimentó supersticiones que se extendieron por toda Europa. En Londres se decía que el contacto con una mujer infame podía condenar no solo la salud del hombre, sino también la de su esposa e hijos. Los médicos de la época, limitados en sus conocimientos, recomendaban purgas, sangrías y ungüentos elaborados con mercurio, sin comprender que tales remedios solían agravar el padecimiento. La percepción del pecado y de la enfermedad se entrelazaba de forma inseparable. Para la mentalidad medieval, el castigo divino se manifestaba en dolencias visibles, llagas, fiebres, postración. El cuerpo marcaba la mancha espiritual que la confesión y la penitencia no siempre lograban borrar. Sin embargo, pese a estos temores, los burdeles siguieron prosperando. La tensión entre la culpabilidad y el deseo era tan fuerte que ni las plagas ni los sermones consiguieron reducir la afluencia de clientes. Conscientes de la imposibilidad de erradicar la práctica, las autoridades optaron por reglamentarla con mayor severidad. En Florencia, por ejemplo, se instituyó un registro obligatorio en el que cada mujer debía inscribirse bajo amenaza de multas. En Sevilla se prohibió que las trabajadoras ejercieran durante festividades religiosas, aunque en la práctica estas normas se eludían con sobornos o favores en especie. Las leyes reflejaban la mezcla de hipocresía y pragmatismo que caracterizó la relación de la sociedad medieval con la prostitución.
En Francia, una ordenanza del siglo XIV establecía que las mujeres debían portar una prenda distintiva, a menudo un cinturón de color determinado, para no confundirse con las esposas de comerciantes y artesanos. Este distintivo cumplía un doble propósito. Servía como elemento de control y perpetuaba la humillación pública. Muchas relataron que, mientras caminaban por los mercados, sentían sobre sus nucas el peso de las miradas y los murmullos, como si su sola presencia constituyera una amenaza al orden moral. La vida diaria en los burdeles reunía luces y sombras que se entreveraban en cada jornada. Los clientes más adinerados exigían no solo la compañía física, sino también la ilusión de complicidad. Una cortesana debía dominar el arte de la conversación, interpretar gestos y halagar con prudencia. Para las mujeres de categoría más baja, el trato solía reducirse a un intercambio rápido y mecánico. No obstante, todas compartían la incertidumbre, la posibilidad de un embarazo no deseado, el peligro de la violencia, la amenaza de ser expulsadas si enfermaban o perdían atractivo. La alimentación era sencilla, aunque en algunos burdeles establecidos resultaba mejor que la de muchas familias campesinas. Se servían panes de centeno, guisos de legumbres, algo de queso y en ocasiones especiales carne de ave. El vino barato acompañaba tanto a las trabajadoras como a los clientes, que hallaban en su embriaguez un alivio momentáneo al peso de su existencia. Cada jornada concluía con el aseo minucioso de las estancias. Se cambiaban sábanas, se barría el suelo cubierto de paja y se renovaban las jarras con hierbas aromáticas. Un intento más simbólico que eficaz de disipar los olores y prevenir enfermedades. Algunos burdeles contaban con rituales particulares de protección. En Sevilla se colgaban pequeños amuletos de plomo grabados con símbolos que, según se creía, alejaban la desgracia. En Florencia se quemaban ramitas de enebro antes de abrir las puertas al anochecer. Aunque estos detalles se recogen en crónicas y relatos, su uso no estaba documentado de manera sistemática en todos los establecimientos. Estas prácticas ofrecían un simulacro de seguridad, un escudo precario ante lo imprevisible. El estigma que pesaba sobre estas mujeres se extendía también a sus hijos, quienes, aunque inocentes, heredaban la mancha moral. Muchas niñas nacidas en los burdeles acababan sirviendo en ellos desde temprana edad, comenzando como ayudantes que limpiaban las habitaciones y transportaban agua. La falta de alternativas tejía una red invisible que atrapaba a generaciones enteras. Sin embargo, entre la penumbra de los prejuicios y la miseria, surgían momentos de ternura que apenas dejaban huella en los registros oficiales. Se conservan cartas en las que clientes escribían a sus favoritas con un afecto sincero, prometiendo un futuro distinto que casi nunca se cumplía. Algunos hombres, atrapados en matrimonios de conveniencia, hallaban en esas relaciones un respiro emocional. Las mujeres, por su parte, aprendían a distinguir la mentira piadosa de la promesa peligrosa. Así, la prostitución medieval se erigía como un espejo que reflejaba las contradicciones de su tiempo, la exaltación de la virtud y la tolerancia tácita del vicio, el desprecio público y la dependencia económica. Era una forma de comercio y al mismo tiempo un territorio donde se libraban batallas íntimas por la supervivencia y la dignidad. En las grandes urbes europeas, donde los gremios vigilaban celosamente los oficios y las cofradías dictaban el ritmo cotidiano, la prostitución persistió como un asunto que todos conocían y pocos se atrevían a nombrar abiertamente. Los consejos municipales promulgaban ordenanzas que pretendían contener su expansión, pero en la práctica acababan institucionalizándola. No era raro que en una misma calle convivieran talleres de artesanos y burdeles autorizados, separados apenas por un portón de madera y un silencio cómplice. La doble moral se manifestaba con crudeza en los castigos.
Si una mujer era acusada de ejercer sin licencia o de causar escándalo en lugares indebidos, las penas podían ser ejemplares. En París se documentan casos de azotes públicos en la plaza del mercado, donde la multitud se congregaba para presenciar la humillación. En Sevilla, algunas eran expulsadas de la ciudad por temporadas y obligadas a peregrinar con un vestido que anunciaba su falta. En Londres, las autoridades imponían multas severas, aunque con frecuencia estas penas se conmutaban por sobornos que engrosaban las arcas reales. Esta paradoja alimentaba el resentimiento y perpetuaba la marginalidad. La figura de las cortesanas de alto rango contrastaba de manera extrema con la miseria de las mujeres que sobrevivían noche tras noche en tabernas y callejones. En Venecia, donde la riqueza comercial se mezclaba con la corrupción, algunas cortesanas acumulaban auténticas fortunas. Vestían sedas traídas de Oriente, perfumaban su cabello con esencias de ámbar y aprendían el arte de la retórica para encandilar a senadores y diplomáticos. Sus nombres circulaban en rumores y crónicas, envueltos en un aura de fascinación. Para muchas, ese prestigio ofrecía un refugio efímero frente a la misma fragilidad que, con el paso del tiempo, alcanzaba a todas cuando la belleza comenzaba a desvanecerse. Los cronistas de la época coincidían en señalar que el placer se mezclaba con el temor. Un temor que no era solo a la enfermedad, sino a la pérdida de reputación, al castigo divino y a la ruina económica. La prostitución, mientras alimentaba la economía urbana, recordaba a todos la precariedad de la moral que pretendían defender. Las sumas que se pagaban por una noche podían equivaler al salario mensual de un artesano. Ese gasto sostenía toda una red de servicios: costureras que confeccionaban vestidos, taberneros que proveían vino, médicos que ofrecían remedios dudosos y prestamistas que cobraban intereses desorbitados. En los barrios donde se concentraba el oficio, la noche se convertía en un escenario inquietante. Las linternas de aceite iluminaban entradas con cortinas deshilachadas, mientras un murmullo constante flotaba entre las fachadas. Risas forzadas, negociaciones precipitadas, discusiones que a veces terminaban en violencia. Había quienes se aproximaban con la ansiedad de lo prohibido, buscando no solo un encuentro físico, sino la sensación de cruzar un umbral que suspendía la rutina. Otros pasaban deprisa, con la vista baja, temiendo ser reconocidos. La tensión entre el deseo de placer y la certeza del pecado alimentó durante siglos un flujo constante de dinero, miedo y prejuicio. La Iglesia, que condenaba la lujuria con sermones encendidos, no dejó de beneficiarse de las limosnas surgidas de la culpa. Se levantaron hospicios destinados a acoger a mujeres arrepentidas, muchas de las cuales regresaban al oficio por pura necesidad. La realidad era que, para la mayoría, no existían otras opciones que no condujeran a la pobreza o la servidumbre. En ocasiones, los relatos oficiales se entremezclan con pequeñas historias apenas registradas. Se decía que en Florencia vivió una joven que, tras años de trabajo en un burdel, logró reunir una dote suficiente para ingresar en un convento. Su nombre, anotado en un legajo polvoriento, se menciona con asombro, como si su destino fuera una rareza digna de memoria. En otros casos, las mujeres que conseguían abandonar aquella vida eran recibidas con recelo, pues la sociedad que les exigía redención no les permitía olvidar su pasado. Así, la prostitución medieval se consolidó como un fenómeno que combinaba la necesidad económica con la transgresión simbólica. Cada ciudad desarrolló su propio modo de gestionarla, pero en todas se repetía el mismo ciclo: la tolerancia encubierta, la reglamentación severa, la condena pública y el aprovechamiento privado. Entre los muros de los burdeles se gestaron no solo historias de comercio carnal, sino también vínculos humanos, pactos de supervivencia y momentos de ternura que rara vez figuraron en los archivos.
La vida de estas mujeres, marcada por el riesgo y la incertidumbre, revela el precio que muchas pagaron por sostener un mundo que, mientras las repudiaba, encontraba en su oficio un alivio necesario y una fuente constante de ingresos. En la penumbra de los registros municipales y las crónicas eclesiásticas se conservan detalles que permiten vislumbrar la organización interna de los burdeles medievales. Muchos contaban con una jerarquía rígida que recordaba a los gremios artesanales. La dueña del establecimiento, conocida en algunos lugares como matrona o ama, ejercía autoridad sobre las demás y respondía ante los alguaciles por el cumplimiento de las ordenanzas. Su papel resultaba ambiguo. Por un lado, se esperaba que velara por la disciplina y la higiene. Por otro, se le reconocía cierta complicidad con las autoridades, que preferían mirar hacia otro lado mientras se cobraban los tributos. La matrona se ocupaba de fijar los precios, repartir una parte de las ganancias con el propietario del inmueble y resolver los conflictos que estallaban con frecuencia. Era habitual que se produjeran disputas por la preferencia de los clientes más adinerados o por deudas acumuladas. En ocasiones, las tensiones derivaban en violencia, y las crónicas narran episodios en que una riña comenzaba con insultos y acababa en heridas de cuchillo. Para evitar el desorden, algunas ciudades exigían que los burdeles contaran con un vigilante nocturno, pagado con los mismos fondos que alimentaban las arcas públicas. En Inglaterra, especialmente en los stews de Southwark, la administración era tan meticulosa que cada habitación estaba numerada y aparecía en un registro junto al nombre de la mujer que la ocupaba. Si una enfermaba, debía declararlo de inmediato y abandonar el lugar hasta recuperarse, bajo pena de multa o incluso encierro. Estos reglamentos pretendían mantener la salubridad, pero en la práctica muchas permanecían trabajando mientras su salud se deterioraba, incapaces de renunciar a las ganancias diarias que las mantenían a flote. La vestimenta constituía un lenguaje propio, un código visual que todos comprendían. Las mujeres de los burdeles establecidos llevaban cofias o mantos de colores específicos que las diferenciaban de las prostitutas callejeras, quienes vestían con mayor sencillez. En Venecia, algunas cortesanas de prestigio usaban brocados y adornos que las acercaban más al aspecto de damas cortesanas que al de simples trabajadoras del placer. Este juego de apariencias servía tanto para atraer clientes como para reforzar la jerarquía interna que ninguna autoridad cuestionaba. El día a día en estos lugares seguía un ritmo previsible. A primera hora de la tarde se realizaban las tareas de limpieza, el cambio de la paja que cubría los suelos, el lavado de las ropas de cama, la reposición de las jarras de agua. Las mujeres se aseaban con esponjas empapadas en mezclas de vinagre y hierbas aromáticas, convencidas de que ese ritual alejaba los males que se propagaban con un contacto apenas perceptible. Por la noche, las puertas se cerraban al público general y se admitía solo a los clientes conocidos o a quienes pagaban un recargo por la discreción. En ciertas ciudades se imponía la obligación de apagar las luces a una hora determinada para no atraer a merodeadores ni provocar escándalos. La percepción de estos lugares variaba según la clase social y la experiencia personal. Para algunos hombres, entrar en un burdel representaba un rito de paso, una manera de demostrar virilidad y afianzar la pertenencia a un círculo masculino que compartía secretos y fanfarronadas. Para otros, era un refugio donde olvidar por unas horas la carga de un matrimonio sin afecto o las privaciones de la guerra. Las mujeres, por su parte, aprendían a medir las intenciones de quienes cruzaban el umbral. Había clientes que buscaban compañía sincera, otros que exhibían una crueldad disimulada y muchos que solo deseaban comprar un instante de olvido. En España, la existencia de las mancebías generaba tensiones con los predicadores más estrictos que denunciaban en sus sermones la permisividad de los consejos municipales.
Sin embargo, el hecho de que aquellas calles cerradas contribuyeran a la economía local se imponía siempre a las proclamas de pureza moral. La convivencia de la prostitución con la vida cotidiana era tan notoria que algunos cronistas lamentaban que, al salir de misa, se escuchara el reclamo de las mujeres asomadas a las ventanas de los burdeles. Este contraste alimentaba la sensación de que el pecado se encontraba en todas partes, imposible de extirpar. Así, entre normativas contradictorias, beneficios fiscales y un desprecio que casi nunca se aplicaba con rigor, la prostitución medieval floreció como una actividad regulada y en cierta forma reconocida. Un oficio sostenido por la complicidad colectiva, que retrataba con crudeza la vulnerabilidad de quienes no tenían otro recurso para sobrevivir. La convivencia entre la prostitución y la vida urbana se reflejaba en pequeños gestos que pasaban casi desapercibidos. Un carnicero que apartaba un pedazo de carne para la matrona del burdel. Un clérigo que deslizaba limosnas en secreto a las mujeres que vivían en los callejones. Un alguacil que miraba hacia otro lado cuando se transgredían las normas. Esta red de intercambios y silencios mantenía el oficio integrado en el pulso de la ciudad, aunque nadie lo proclamara abiertamente. Los testimonios que han sobrevivido muestran que la percepción social de la prostitución oscilaba entre la compasión y el desprecio. Algunos moralistas defendían la idea de que, al ofrecer un cauce al deseo masculino, se evitaban crímenes más graves. Según este razonamiento, las mujeres que ejercían el oficio cumplían de manera involuntaria una función de contención. En cambio, otros predicadores denunciaban con vehemencia que esa tolerancia corrompía el alma colectiva y condenaba a toda la sociedad a la ira divina. Entre estos extremos, el poder municipal y el eclesiástico se turnaban para imponer sanciones que rara vez suprimían la práctica. La tensión entre las diferentes categorías de mujeres era constante. Las prostitutas callejeras soportaban no solo la penuria económica, sino también una violencia más frecuente. Expuestas a la intemperie, dependían de la voluntad de clientes que pagaban lo mínimo y se arriesgaban cada noche a ser asaltadas o humilladas. Algunas lograban ascender hasta un burdel autorizado, donde contaban con un techo y cierta protección, aunque siempre precaria. Incluso allí la seguridad era relativa. Bastaba enfermar o perder atractivo a ojos de los clientes para ser expulsadas sin contemplaciones. En contraste, las cortesanas que alcanzaban prestigio vivían en un universo aparte. No era raro que alquilaran estancias con muebles de maderas finas, que contrataran sirvientas y se rodearan de objetos suntuosos traídos de Oriente. Su cultura refinada les confería un prestigio que fascinaba a poetas, diplomáticos y mercaderes. Algunas aprendían latín, componían versos o tocaban instrumentos que pocos hombres dominaban. Este dominio del lenguaje y de las artes era también un mecanismo de defensa frente a la marginación, aunque su posición seguía siendo frágil. Bastaba un rumor de brujería o la ruina de un protector para que su mundo se desmoronara. Los burdeles de mayor renombre eran también espacios donde se fraguaban alianzas políticas y se intercambiaban secretos. Allí se cerraban pactos mercantiles, se negociaban matrimonios de conveniencia o se obtenía información sobre rivalidades entre familias poderosas. Las mujeres que administraban estos lugares conocían los nombres y las debilidades de quienes los frecuentaban. Esa memoria discreta era un poder silencioso que pocos se atrevían a desafiar. El impacto de la prostitución se extendía mucho más allá del dinero que generaba. Para la mentalidad medieval, este oficio encarnaba una amenaza constante a la estabilidad moral. Por eso se recurría a dispositivos simbólicos que marcaban la diferencia entre lo permitido y lo reprobado. En Inglaterra, a las mujeres se les prohibía cubrirse con mantos de ciertos colores reservados a las esposas legítimas. En Castilla, el velo amarillo era obligatorio en determinadas festividades, como recordatorio público de su condición.
Esta segregación visual cumplía un doble propósito: reforzar el desprecio social y advertir a otras mujeres de los riesgos de desviarse de la virtud. El riesgo de la enfermedad añadía otra capa de ansiedad. La ignorancia sobre el origen de ciertos males alimentaba explicaciones que mezclaban superstición y religión. Algunos médicos aseguraban que la dolencia era un castigo divino que solo podía alejarse con penitencia. Otros recetaban brebajes elaborados con polvo de metales o bálsamos de hierbas que rara vez resultaban eficaces. Entretanto, los hombres continuaban buscando en los burdeles un alivio para el tedio y la frustración, aunque luego llenaran los confesionarios con lamentos y promesas de enmienda. Pese a todas estas sombras, algunos cronistas recogieron relatos que humanizan aquella realidad. Hay constancia de mujeres que, tras años de ejercer, fundaron pequeños hospicios donde acogían a otras en situación de miseria. También se sabe de hombres que, movidos por un afecto sincero, ofrecieron matrimonio a mujeres estigmatizadas, aunque estas uniones solían ser recibidas con desconfianza. Eran excepciones, casi siempre rodeadas de recelo, pero revelan que en medio de la condena colectiva persistían destellos de compasión. La imagen de la prostituta no solo ocupó un lugar en los registros fiscales o las ordenanzas municipales, también se instaló con fuerza en la imaginación colectiva de la Edad Media. Canciones, cuentos y sátiras circularon entre juglares, clérigos y cronistas, modelando estereotipos que sobrevivieron mucho después de que se extinguieran los burdeles originales. En la poesía moralizante, la figura de la mujer que vendía su cuerpo se empleaba como un símbolo de la corrupción del mundo y de la fragilidad espiritual. Algunas baladas populares relataban la caída de jóvenes ingenuas que, por hambre o engaño, acababan en las mancebías, mientras otras componían relatos más sensacionalistas que mezclaban superstición, erotismo y castigo divino. Estos relatos cumplían una doble función: entretenían al público y reforzaban la idea de que el vicio siempre encontraba su justa retribución. En la literatura urbana de algunas ciudades italianas y francesas, la cortesana adquiría un perfil más ambiguo. Era descrita con una mezcla de admiración y condena, presentada como una figura astuta capaz de encantar a hombres poderosos. Este arquetipo contribuyó a consolidar la fantasía de que la prostituta de alto rango gozaba de cierta independencia, una visión que rara vez se correspondía con la precariedad de su situación real. Incluso los sermones que se predicaban en las iglesias empleaban imágenes vívidas para alimentar el temor al pecado. Se contaba que las prostitutas llevaban el demonio en su aliento o que sus abrazos podían enfermar el alma y el cuerpo. Estas advertencias, pronunciadas con fervor, servían para mantener viva la desconfianza y la culpa en la conciencia colectiva. Al margen de las prédicas y los cuentos morales, existían también relatos orales que circulaban en las tabernas y los mercados, donde la prostitución se narraba con menos solemnidad y más ironía. Allí se compartían anécdotas sobre clérigos que frecuentaban los burdeles en secreto o sobre notables que juraban virtud mientras costeaban los lujos de sus favoritas. Este contraste entre el discurso público y las conversaciones privadas revelaba que el fenómeno formaba parte de una cotidianidad que la mayoría prefería mantener en la penumbra. Así, la prostitución medieval no solo fue una realidad económica y social, sino también un territorio simbólico donde se proyectaron miedos, deseos y prejuicios. La literatura, las canciones y los sermones fijaron en la memoria colectiva un repertorio de imágenes que prolongó su influencia mucho más allá de los muros donde se ejercía el oficio. A lo largo de la Baja Edad Media, la prostitución no permaneció estática. Las transformaciones políticas, las guerras y el crecimiento de las ciudades influyeron en su regulación y en la forma de ejercerla.
En tiempos de conflictos prolongados, como la Guerra de los 100 Años o las campañas de conquista en la península ibérica, aumentó la presencia de soldados y mercenarios que, al llegar a las urbes, incrementaban la demanda de servicios sexuales. Este fenómeno obligó a los consejos a dictar disposiciones extraordinarias que solían combinar la tolerancia con la vigilancia reforzada. En algunas ciudades se multiplicaron las inspecciones nocturnas para evitar brotes de violencia o disputas por impagos. En otras se reorganizaron los barrios reservados a la prostitución, desplazándolos hacia zonas periféricas con el argumento de proteger la moral pública. Sin embargo, estos traslados no reducían el comercio, sino que lo hacían más difícil de supervisar. De hecho, los registros municipales de Florencia y París reflejan que la práctica de ejercer sin licencia o fuera de los límites designados se convirtió en un problema persistente. La movilidad social que ofrecía la prostitución, aunque siempre limitada y precaria, también fue objeto de preocupación por parte de las autoridades. Se temía que el contacto cotidiano entre mujeres de origen humilde y clientes poderosos generara lazos que escaparan al control del orden establecido. No faltaron casos de cortesanas que consiguieron amasar recursos suficientes para abrir tabernas, prestar dinero o adquirir pequeñas propiedades. Esta posibilidad de ascenso alimentó tanto la fascinación como el recelo. En paralelo, se consolidaron redes informales de apoyo mutuo. En algunas ciudades italianas existieron cofradías que recaudaban limosnas para rescatar a mujeres enfermas o ayudar a quienes deseaban retirarse del oficio. Aunque su impacto real fue modesto, estos gestos demostraban que, más allá de la condena pública, existía también un tejido de solidaridad que trataba de amortiguar la dureza de la marginación. Las ordenanzas locales fueron adaptándose a estos cambios con un lenguaje cada vez más detallado. No solo regulaban los impuestos y las prendas distintivas, sino también los horarios, la obligatoriedad de declarar enfermedades y el derecho de los propietarios de burdeles a expulsar a quienes contravenían las normas. Esta meticulosidad administrativa contrasta con la imagen de un vicio incontrolable y clandestino que propagaban los predicadores. En realidad, la prostitución se convirtió en una actividad escrutada por escribanos y alguaciles que la trataban como un componente más de la economía urbana. Estos expedientes revelan que la contradicción entre la moral y el pragmatismo no se resolvía con proclamas ni con castigos ejemplares. Al contrario, la constante reescritura de las ordenanzas muestra que la prostitución era un fenómeno tan arraigado que ninguna sociedad medieval pudo erradicar del todo. Cada nueva normativa pretendía reafirmar la autoridad de las instituciones, pero al mismo tiempo reconocía de manera implícita su propia impotencia ante la fuerza combinada del deseo, la necesidad y la costumbre. En el corazón de tantas contradicciones, la prostitución medieval se mantuvo como un espejo incómodo que devolvía a la sociedad la imagen de su propia fragilidad moral. Mientras las autoridades civiles proclamaban su repulsa y los predicadores invocaban la amenaza del castigo eterno, los burdeles florecían bajo la protección de normas que, con calculada ambigüedad, permitían recaudar tributos y preservar un orden que todos fingían respetar. La tensión entre el desprecio declarado y la tolerancia tácita no era un fenómeno marginal. Constituía un elemento central de la vida urbana, visible en los legajos notariales y en la rutina de los oficios que dependían de aquel comercio. En ciudades como Florencia y Venecia, donde el esplendor comercial coincidía con una intensa actividad cultural, la prostitución adquirió un relieve singular. Las cortesanas de renombre tejían redes de influencia que alcanzaban a mercaderes, embajadores y eruditos. Entre tapices y cofres de madera tallada, su presencia se convertía en un recordatorio de que el deseo, la ambición y la necesidad podían entrelazarse hasta hacer indistinguibles la seducción y la supervivencia. Aún así, esa aparente independencia nunca escapaba a la precariedad.
Bastaba un rumor de herejía o la ruina de un protector para que todo se desplomara. En Castilla y Aragón, el carácter más severo de la moral eclesiástica no impidió que las mancebías funcionaran como barrios casi autónomos, alimentados por el flujo constante de dinero y por la fascinación que despertaba lo prohibido. El viajero que cruzaba aquellas calles encontraba un paisaje contradictorio. Ventanas con lámparas encendidas, mientras en la plaza cercana resonaban los rezos. Mujeres marcadas con velos que indicaban su condición, y taberneros que, sin escrúpulos, comerciaban con la vergüenza ajena. Este contraste entre la piedad pública y el interés privado es quizá una de las claves más reveladoras de la sociedad medieval. La memoria que nos ha llegado está fragmentada entre expedientes judiciales, sermones inflamados y relatos de viajeros que mezclaron la curiosidad con el escándalo. Pero si algo enseñan esos documentos es que ninguna época se ha librado de proyectar sobre la prostitución sus propios miedos y obsesiones. La insistencia en convertir a estas mujeres en símbolo del pecado o de la corrupción social olvidaba su humanidad, reduciendo su experiencia a un relato moralista que justificaba el castigo y la exclusión. La historiografía contemporánea, al volver sobre estas huellas, permite reconstruir un retrato más complejo, el de un colectivo heterogéneo, donde se mezclaban el desamparo y la astucia, la humillación y los destellos de poder. Cada contrato de arrendamiento que especificaba el número de camas y lámparas, cada registro de multas impuestas por ejercer sin licencia, cada sermón que describía la perdición con detalles minuciosos refleja no solo el temor a la transgresión, sino también la certeza de que ninguna sociedad puede renunciar del todo a aquello que públicamente condena. Tal vez el legado más persistente de la prostitución medieval sea precisamente esa contradicción, la de un sistema que proclamaba pureza mientras organizaba con esmero la tolerancia del vicio, que imponía signos de humillación para mantener la jerarquía y a la vez lucraba con el dinero recaudado de la vergüenza. Entre callejones de piedra, puertas clausuradas al anochecer y tabiques tras los que se negociaban alianzas y secretos, se escribió una historia que no puede comprenderse solo como un capítulo de marginalidad, sino como un componente estructural de la vida urbana. Hoy, cuando miramos hacia aquellos siglos con la distancia que da el tiempo, resulta imposible ignorar la humanidad que sobrevivió bajo capas de desprecio y miedo. Entender la prostitución medieval no significa justificarla ni romantizarla, sino reconocer en ella un espacio donde se libraron batallas silenciosas por la dignidad, donde la supervivencia se tejía con los hilos de la necesidad y el deseo. Y también asumir que, en el fondo, las contradicciones que la sostuvieron no son tan ajenas a las que persisten en nuestra época. Así, entre la penumbra de los burdeles y el resplandor de los altares, late la certeza de que ningún sistema moral, por severo que se proclame, ha logrado erradicar del todo la fuerza de los impulsos humanos. La historia de esas mujeres, tantas veces reducidas a una cifra o a una advertencia moral, merece ser recordada con la misma complejidad que marcó sus vidas. Un equilibrio frágil entre la condena pública y la necesidad más antigua de todas, la de sobrevivir.